Hola amigos de YouTube, en este video de Aquacrios Aquaplanet, les mostraremos el tipo de filtración para tu pecera y los filtros recomendables. Normalmente cuando nos iniciamos por primera vez en la acuariofilia, no nos imaginamos lo que supone la filtración en el acuario. Muchos de nosotros sin duda habremos tenido la típica pecera de bola con 3 o 4 pececillos, cuando el agua se ensuciaba, se cambiaba y ya está, no había ningún elemento sofisticado. Cuando se morían esos peces, generalmente a las pocas semanas o meses, que suele ser lo más común, lo que decíamos era que simplemente, los peces viven muy poco tiempo o a que siempre están ensuciando el agua y huele mal. Si hemos tenido la suerte de iniciarnos con un acuario completo con un filtro, tal vez nos haya parecido la gran maravilla, pues según parece, el filtro absorberá toda la suciedad del agua y el agua estará limpia y ya no tendremos que cambiarla más que de vez en cuando. El filtro se convierte en la salvación para ese agua sucia y maloliente, a la que mucha gente cree que está asociado el mantener peces. 2. Ya he entendido el ciclo del nitrógeno, pero, ¿qué es eso de la maduración del acuario? La maduración del acuario, o maduración del filtro o ciclado del acuario, es el período de tiempo necesario para que se asiente en el filtro una colonia de bacterias beneficiosas suficiente como para transformar todos los tóxicos, nitritos, que se produzcan en el acuario. La maduración del filtro dura entre 3 y 4 semanas, ese es el tiempo necesario para que se establezca una colonia lo suficientemente grande de bacterias en el filtro. Pero aunque los vendedores intenten convencernos de ello, esto no es así. Los filtros no convierten el agua sucia en limpia, pero su labor es tremendamente importante para cualquier acuario. Así que el filtro no es algo opcional en un acuario, sino algo imprescindible. Luego explicaremos más cosas sobre ellos y cuál es el más adecuado para cada tipo de acuario. En los filtros es donde se realizará gran parte del ciclo del nitrógeno, son la depuradora del acuario, y es lo que vamos a explicar ahora. 1. ¿Qué es el ciclo de nitrógeno? La verdad es que me suena como algo raro y complicado. Te lo explicaré de modo muy sencillo. Todos los desechos de los peces, restos de plantas y exceso de comida no consumida, se transforman en amoníaco. Como sabes, el amoníaco, NH3, es un producto muy tóxico, y es por eso por lo que se suelen morir los peces en las peceras sin filtro, o en los acuarios nuevos en los que se han metido peces sin esperar el proceso de maduración. Pero ese amoníaco tóxico es transformado por unas bacterias en otro producto, los nitritos, NO2. Los nitritos son también tóxicos. Incluso en pequeñas cantidades y también causan la muerte de los peces. Pero por suerte, existen unas bacterias beneficiosas que aparecen solas y que se encargan de transformar los nitritos tóxicos en nitratos, NO3. Los nitratos tienen la ventaja de que son tolerables por los peces, y solo los perjudican cuando los niveles son altos. Los nitratos sirven de nutriente para las plantas naturales, que los van consumiendo. Pero su exceso se va acumulando en el agua, y provoca la aparición de las molestas algas. 3. La verdad es que soy un poco impaciente, y esperar 3, 4 semanas con el acuario vacío, me parece mucho tiempo. En la tienda me han dicho que existen unos productos de bacterias que si los echas no tienes que esperar tanto tiempo, ¿es verdad? Ese es uno de los grandes negocios de los fabricantes, como la gente no quiere esperar, los compran. Se ha demostrado que la gran mayoría de ellos no contienen bacterias, que son solo químicos que absorben nitritos y amoníaco, y de ninguna forma aceleran el ciclo de maduración. Con o sin estos productos, la maduración durará entre 3 y 4 semanas. Las bacterias aparecen por sí solas, así que no necesitas comprar ninguno de estos productos, ahórrate el dinero. Si quieres puedes comprar un anticloro para tratar el agua. Lava bien la gravilla del acuario y coloca una capa en el fondo, 3-7 centímetros, llénalo de agua hasta la mitad, echando el agua sobre un platillo para que no se remueva y añade el anticloro. Pero no tienes por qué tener el acuario triste y vacío durante el ciclado. A diferencia de los peces, las plantas naturales puedes ponerlas desde el primer día. Así que puedes ir aprovechando esas semanas para ir decorándolo a tu gusto. Plantas naturales fáciles. Piedras no calizas, algún tronquito curado, hiérvelos para que no destiñan, le darán un toque realmente natural a tu acuario. Termina de llenarlo hasta arriba cuando termines de decorarlo, y pon en marcha el filtro para favorecer la maduración de tu acuario. Te aconsejo sin duda echar cada día o cada 2 días una pizquita de comida para peces, como si tuvieras peces.
Esa comida se descompondrá y servirá de alimento para las bacterias del filtro, y así, cuando pase el periodo de maduración, tendrás tantas bacterias en el filtro que no tendrás ningún problema a la hora de introducir tus nuevos peces. 4. Perfecto, entonces, he montado mi acuario y llevo ya unos días de maduración echando comida, pero el agua se ha puesto toda turbia y como si tuviera niebla. ¿Qué pasa? ¿Es normal? Sí, es perfectamente normal, no te preocupes. Durante el proceso de maduración todavía no hay bacterias beneficiosas suficientes en tu filtro, recuerda que es nuevo, y pueden aparecer gran cantidad de otras bacterias que enturbian el agua, por eso la ves como turbia y lechosa, pero en cuanto las otras bacterias buenas hayan aumentado su número, el agua se volverá poco a poco totalmente cristalina. No necesitas hacer nada durante este periodo. 5. ¿Cómo sé cuándo debo meter los peces? ¿Necesito comprarme algún test? En teoría puedes madurar tu acuario sin necesidad de ningún test, solo esperando el margen de tiempo indicado. De tener algún test, yo te recomendaría el de nitrato, para usarlo luego. Ya que una vez madure tu acuario, amoníaco y nitritos estarán siempre a cero, y no volverás a usar esos test. Ahora bien, siempre viene bien un test de nitritos, por si hubiera algún problema. Durante esas 3-4 semanas, esto es lo que ocurrirá en tu acuario. Primero subirán los niveles de amoníaco, y progresivamente se empezará a transformar en nitritos e irá desapareciendo. Los nitritos irán aumentando y aparecerán paulatinamente los nitratos, según las bacterias vayan transformando los nitritos disponibles. Llegará un momento en el que todo el amoníaco y los nitritos desaparezcan y sus niveles estén en cero, puesto que todo se está transformando en nitrato, que irá aumentando hasta estabilizarse en torno a los 5-10 mg/L. Ese es el momento indicado para meter peces. Filtros interiores, para acuarios pequeños. Para acuarios pequeños, hasta 40-50 L, no sobrepoblados, nos pueden servir perfectamente los filtros internos de esponja. Los filtros internos van dentro del acuario, sujetos con ventosas a la pared, y tienen generalmente como filtrante un trozo de esponja azul. A más grande sea esta esponja, mucho mejor, más superficie para las bacterias. Algunos filtros interiores traen a veces algún tipo de bolsita de carbón activo, no deberemos usar estas bolsitas, abajo explicaremos por qué, y dentro de lo posible, intentaremos poner más esponja azul en su lugar. En la esponja se asentarán las bacterias, y también servirá para retener las partículas en suspensión del agua y que ésta se vea clara y limpia. Estos filtros hay que ponerlos de manera que la salida del agua ondule la superficie, para facilitar que se oxigene el agua del acuario. Como todos los filtros, siempre deben estar en funcionamiento, salvo a la hora de limpiarlos. El mantenimiento de estos filtros es muy sencillo. Cuando veas que el caudal de agua ha disminuido mucho, es señal de que la esponja está demasiado colapsada por las bacterias y ya no circula bien el agua. Simplemente saca la esponja y estrújala un par de veces en agua extraída del acuario. El agua con cloro mataría a las bacterias, hasta que se libere algo de suciedad. Nunca debe quedar la esponja totalmente limpia, pues perderías la colonia de bacterias. Filtros de cascada o mochila, para acuarios de hasta 100 L. Los filtros de cascada o de mochila se pueden usar también para acuarios pequeños, incluso nanocubos, pues hay filtros de este tipo modelo mini y son muy recomendables. Pero normalmente se usan para acuarios de tamaño pequeño a mediano, ya que hay varias medidas. Estos filtros tienen una ventaja significativa sobre los internos, ya que se colocan fuera del acuario, y no ocupan espacio dentro. De la misma forma, a la hora de la limpieza, son muy prácticos ya que el cestillo de los filtrantes es cómodo y accesible. En este tipo de filtros, se pueden poner más cosas además de la esponja. Yo aconsejo quitar todo tipo de bolsitas de carbón y dejar únicamente en el cestillo la esponja, que servirá para retener las partículas más gruesas, y sobre ella una redecilla llena de material poroso, canutillos cerámicos o Efisubstrat. Luego hablaremos en detalle sobre ellos. El mantenimiento de los filtros de cascada es igual que en los interiores. Limpiaremos los materiales filtrantes enjuagándolos en agua extraída del acuario cuando veamos que el caudal ha disminuido mucho y los filtrantes están saturados de bacterias. En este caso, el material poroso es el hábitat de la mayoría de la colonia de bacterias, así que podemos limpiar más a fondo la esponja si queremos.
El material poroso con la redecilla simplemente lo enjuagamos un poco y listo para que el agua se vea limpia e impecable, sin pequeñas partículas flotantes. Aconsejo poner una capita fina de perlón en la parte de arriba del cestillo. Se coloca el último de los materiales filtrantes, ya que se satura con más frecuencia y así es más fácil cambiarlo. El perlón o guata lo podemos encontrar a la venta en mercerías y tiendas para hacer almohadas o cojines, y resulta muchísimo más barato que los que venden en las tiendas de peces. Cuando se vea muy obstruido, simplemente lo tiramos y sustituimos por uno nuevo. Filtros exteriores, para acuarios de 100 y o más. Los filtros exteriores son todo ventaja para un acuario. No ocupan espacio dentro del acuario, y se limpian fácilmente. El filtro es una especie de cilindro o cubo que tiene dos mangueras, una de ellos toma el agua del acuario, y otra la devuelve una vez filtrada. Estos filtros tienen mucho espacio para los filtrantes, y sobre todo para material poroso para el asentamiento de bacterias. Y la gran ventaja es que generalmente ya vienen completos con todos los filtrantes, no es necesario comprarlos. Normalmente llevan, en el sentido de paso del agua, canutillos cerámicos. Su principal función es romper la fuerza del agua y crear pequeñas corrientes de agua en el filtro, aunque también en ellos se pueden asentar las bacterias. Existen algunos canutillos cerámicos porosos especiales para el desarrollo de bacterias, que cumplen muy bien esta función. Esponja. La esponja tiene la función de retener partículas gruesas y evitar de que saturen el filtro. Material poroso. Su principal función es servir de asentamiento a grandes cantidades de bacterias, pues tienen una gran superficie de colonización. Entre ellos está el Efisubstrat Pro, de la marca EIM, que uno de los mejores por su máxima superficie, nada menos que 450 m2 por cada litro. Una esponja no se acerca ni de lejos. Es caro, pero no hay que reponerlo nunca. Los filtrantes porosos son prácticamente eternos, no se estropean. Como sustituto barato podemos poner arlita, que es arcilla expandida con forma esférica, utilizada en la construcción y en jardinería, y que resulta mucho más barata. Hay que hervirla bien previamente y luego enfriarla en agua, desechando las bolitas que sigan flotando. El mantenimiento de los filtros exteriores es bastante sencillo, sobre todo si tienen llaves dobles. Si no tienen, sería muy recomendable comprarlas, para poder así sacar tranquilamente el filtro. Para limpiarlo puede que no haga falta más que limpiarlos una vez cada mes o incluso cada 3 meses. Se procede exactamente igual que con los filtros de mochila. La esponja se limpia bien, los canutillos y material poroso se enjuagan con agua del acuario y el perlón se sustituye por nuevo a la hora de comprar un filtro exterior. Recuerda que los fabricantes se quedan cortos con las recomendaciones. Es preferible comprar el modelo siguiente de filtro, sobre todo en cuestión de vatios, que filtre al menos 3 veces por hora el volumen del acuario, ya que un filtro que se quede escaso para ese tamaño de acuario, bien por falta de capacidad o por fuerza del motor, no cumplirá su función y habrá nitritos en el agua. Muchas veces a los pocos meses, descubrimos con rabia que siguiendo los consejos de la tienda o el fabricante, nuestro filtro, una vez lleno de bacterias, es incapaz de mantener un caudal adecuado para nuestro acuario por falta de potencia. Bueno, hasta aquí llegó el video. Si quieren que haga uno en especial dejen un comentario, les estaré trayendo unos cuantos vídeos de demás peces y cómo cuidarlos, enfermedades, etcétera, etcétera.